situ, trabajando las acciones de prevención de educación ante la llegada del fenómeno del Niño. Y la explicación que nos estaba dando es sumamente interesante y persuasiva, porque lo que nos señalaba es algo que nos lo va a explicar ahora más ampliamente. No se puede, frente al fenómeno del Niño, primero ni siquiera precisar cuál va a ser su intensidad. O sea, tenemos que partir de una hipótesis que va a ser muy serio, aun cuando no lo fuera. Ojalá no lo sea, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, que cada caso específico supone pues también tener una metodología y una forma distinta de atender las cosas, y entonces claro, hay una variedad enorme pues en todo el territorio peruano y principalmente en el norte, de modo que es un trabajo muy específico, muy concreto, y además en qué se puede ayudar y qué se puede hacer para cuando se produce un desastre de estos, tener la acción adecuada. Bienvenido viceministro. Buenos días y saludos a todos. Y tarea muy aleccionante, me imagino, ¿no es cierto? Lo que ha realizado, se están realizando. Sí, sin duda. In situ. Es que es la forma como se tiene que trabajar. De repente, comenzar comentando cuáles, desde el sector de educación, los objetivos centrales que tiene que mover toda la cadena de decisiones, no solamente en el Ministerio de Educación, sino en los diferentes actores que participan. En primer lugar, tenemos que cuidar la seguridad, la salud de los niños, profesores y todo el personal que trabaja en las escuelas. Eso en primer lugar. Pero el segundo, que es bien importante, es que tenemos que comenzar a tomar las decisiones para poder no interrumpir el servicio educativo. Y a partir de eso es que tenemos que tomar una serie de medidas que podemos comentar ahora en un poco más de detalle. Comentando con lo que tú señalabas ahora hace un momento, efectivamente fuimos el día de ayer en Piura con el ministro y el jefe del programa de infraestructura, el ingeniero Gustavo Canales, para tratar de ver en el campo cómo están desplegándose algunas de las acciones que ya estamos en proceso de implementación y las que van a tener que desencadenarse en caso comience a iniciarse, por ejemplo, lluvias o inundaciones en el norte. ¿Qué es lo que hemos observado? Lo que hemos observado es, como tú decías, en primer lugar, que la tarea es enorme. Y como bien has señalado, nosotros desde el sector de educación nos tenemos que poner en el peor escenario. No, acá no podemos esperar el diagnóstico para actuar, ¿no? Entonces ya ahorita nos estamos ubicando en el peor escenario y sobre ese escenario estamos comenzando a trabajar y estábamos viajando. Cuando llegamos a Piura nos separamos, el ministro se fue hacia el norte, yo me fui hacia el sur para ver cómo estaban desplegándose las acciones que desde el ministerio y en coordinación con el gobierno regional estábamos haciendo. Ahora, de repente explicarles qué es lo que estamos haciendo en el sector de educación para tratar de manejar, déjenme decirle, dos planos: el plano preventivo y el plano de cuando se produzca ya las inundaciones o las lluvias. ¿Cómo es que vamos a enfrentarlo? Nosotros estamos manejando, en primer lugar, toda una línea de infraestructura. ¿Cuáles son las principales actividades que estamos desplegando en el tema de infraestructura? Una primera, y esto está ya a producirse en los próximos días, es una transferencia a los directores de las 32.000 escuelas que han sido declaradas en emergencia, los diferentes decretos supremos, de los decretos que han declarado las zonas de emergencia, son más de 1.200 distritos, y se van a en total transferir cerca de 240 millones de soles. En promedio, cada director va a recibir entre 20.000 y 40.000 soles dependiendo del tamaño de la escuela. Esto felizmente ya se ha venido transfiriendo como parte de un programa de mantenimiento de escuelas hace ya 2 años, y existe una serie de mecanismos para poder hacerle seguimiento al buen uso de los recursos, etcétera, y hay toda una línea de asistencia técnica para qué gastar. Pero acá lo importante es que esta es una medida que es para todos, ¿no? De repente a algunos no les pasa nada, no importa, ¿ya? Entonces ahí, y ese es un mensaje también, aprovecho para los directores, lo que estamos nosotros tratando de priorizar acá son los techos, tienen que ver los sistemas de drenaje y ver de qué manera pueden hacer el mejor uso de los recursos para que tengan su escuela protegida. Ese es uno. En segundo lugar, porque eso puede ser insuficiente para muchas escuelas, tenemos una segunda línea que es ejecutada a través del programa de infraestructura, que los llamamos los expedientes de acondicionamiento. Imagínense, es como una suerte de un arreglo mayor del colegio, pero que no llega a ser un proyecto de inversión pública. En términos de montos, esto puede ir hasta 250.000 soles.
Nosotros ya estamos iniciando esas tareas y nuestra meta es llegar a fin de año, por un tema operativo, comenzar a atender a 300 escuelas y nos estamos concentrando en la zona norte. Ya tenemos ahorita en producción 75, la idea que esto, como en cadena, van a seguir avanzando. Y la visita de ayer fue justamente para evaluar, sí, o sea, 300 es poco. En realidad, es una tarea grande, pero igual es poco. Entonces, la visita de ayer fue justamente para ver de qué forma nosotros podemos coordinar aún mejor con los gobiernos regionales para priorizar adecuadamente por dónde empezamos. Porque, digamos, imaginemos, nosotros podemos producir 300, pero ahí la clave es saber dónde tenemos que ir. Y estamos trabajando felizmente de manera muy, muy fluida y eficiente con los gobiernos regionales en particular. Déjeme comentarle con el gobierno regional de Piura, que yo creo que está dando un ejemplo en la manera de cómo se está tomando las acciones para esta tarea. Pero no solamente es la parte de los expedientes de acondicionamiento, también estamos planeando bueno, hay un elemento menor que tiene que ver con una compra de motobombas, porque lo que comentábamos también, no se trata únicamente que si se llenó el colegio, ya hay que ponerle un aula prefabricada, hay que comenzar a reconstruirlo, de repente lo único que hay que hacer es sacar el agua. Entonces hay que tener los instrumentos para que nos permitan restituir el servicio educativo. Una tercera línea importante en este paquete de infraestructura también es el de aulas prefabricadas. Entonces ya hemos instalado más de 1.500 aulas prefabricadas, pero estamos adquiriendo 2.000 más. Nosotros tenemos que estar preparados para cuando esto ocurra, poder, repito, como uno de los objetivos centrales, que no se interrumpa el servicio educativo. Esto es en el plano, digamos, de la infraestructura. Hay un segundo elemento que es importante también, que tiene que ver, y aprovecho el espacio, que tiene que ver con el adelanto de clases para el 2015. Hay cambio de cronograma escolar entonces. En algunas regiones ya. Entonces, esto es una iniciativa... Vamos a dar una pausa para tocar después ese tema. Sí. 9 en punto. Incluso se va a adelantar el fin de clase. El calendario escolar que va a cambiar, ¿no? Efectivamente, entonces ya hemos explicado las medidas de infraestructura y esta otra que ya está en implementación es la recalendarización, ¿no? Entonces, como decía... ¿Eso significa que el año escolar acabe el 30 de noviembre como se ha planteado? Efectivamente. Para algunas regiones es obligatorio, ¿en qué sitios sí, en qué sitios no, viceministro? Bien, es el 30 de noviembre la fecha límite que se está planteando. Esto se implementa a través de los gobiernos regionales, no es obligatorio, no es que desde el Ministerio de Educación nosotros digamos se cancelaron tus clases el 30. Esto es una iniciativa que tiene que evaluarla cada gobierno regional. El primero que inició esto fue el gobierno regional de Piura. Ya están siguiéndolo Tumbes y San Martín. Nosotros del Ministerio de Educación ya hemos extendido la semana pasada una comunicación a las 14 regiones que han sido declaradas en emergencia para que evalúen y se plieguen a esta recalendarización, porque como decíamos al principio, nosotros tenemos que ponernos en el peor escenario. Claro, es el seguro, digamos, ¿no? Así es. Mejor es tenerlo y no necesitarlo que enfrentarlo en emergencia y no haberse preparado. Ahora, hablando de la recalendarización, ese es el elemento 2015. También vamos a enfrentar un tema de recalendarización en el 2016, porque cuando se desate los eventos, como los fenómenos en las lluvias, las inundaciones, etcétera, sus consecuencias van a prolongarse. Exactamente, entonces hay que además reparar muchos colegios, entonces también hay que comenzar, ya estamos trabajando con los gobiernos regionales para desde ahora ya ir planeando cómo va a ser la recalendarización y toda la estrategia de reubicación de los alumnos. Pero inmediato, para que los padres, perdón que lo interrumpa, sí, ministro, para que les quede claro a los padres de familia, ¿dónde va a concluir el año escolar privado, o sea, particulares, estatales, en qué regiones, costa, sierra, selva? ¿En qué casos va a concluir el 30 de noviembre? Van a concluir el 30 de noviembre en todos aquellos que el gobierno regional, a través de sus UGELE, que son las unidades de gestión educativa local, hayan determinado que el colegio acaba el 30. Esa disposición que manda a los colegios a acabar el 30 tiene que salir de las UGELES, es decir, de los gobiernos regionales. Hasta ahora vamos 3 regiones. 3 regiones. Piura, Tumbes, que arranca este sábado. ¿La Mayeque, imaginemos? No, San Martín. San Martín. Ahorita tenemos 3, ¿no? El Ministerio de Educación ha comunicado a las otras 11 también.
¿no? Entonces nosotros estamos dando también asistencia técnica para explicar cómo es que se tiene que armar esta recalendarización, porque la recalendarización, y eso hay que decirle a los papás, no es perder clases, es recalendarizar. O sea, los chicos van a tener que ir el sábado, etcétera. No perdemos una hora de clases. Eso es. Sí. ¿Cuál es el ánimo de los gobiernos regionales? Usted ha mencionado que el caso peruano está avanzando. Sí, yo creo que ahí estuvimos, como decíamos ayer en Piura, el gobierno regional de Piura está dando un ejemplo en términos de cómo están iniciando la organización, la reasignación de fondos, el despliegue, toda la organización y sistemas de comunicación, y yo creo que esto tiene que extenderse. Mi balance es que se están avanzando, se le está dando la prioridad en algunas de las regiones, pero yo creo que todavía nos falta más en términos de comenzar a poner toda nuestra atención, nuestra energía y recursos en el fenómeno del niño. Comunicación. Si nos contaba este caso de que para poder pedir asistencia invento una cosa o la hago crecer demasiado. Es un suceso, un accidente, por un lado. Y por otra parte, la movilidad, el transporte. Sí. Que también suele ser afectado grandemente con un fenómeno del niño fuerte. Sin duda. Comienzo por lo primero, en términos del sistema de comunicaciones y el sistema de alertas. Eso es, yo diría, que el elemento central que nosotros tenemos que manejar para enfrentar los diferentes fenómenos que pueden ocurrir. Acá hay dos planos, el tema de la infraestructura de comunicaciones y el tema de la organización de cómo tiene que fluir la comunicación, ¿no? Entonces, en términos de la infraestructura de comunicaciones, bueno, nosotros tenemos desde, digamos, un centro de operaciones de emergencia nacional que está ubicado en el Ministerio de Defensa, ¿no? Que este consejo está liderado por el ministro de Agricultura Benítez, con una serie de ministros, está el ministro Saavedra también, en donde aquí es como el último punto de la línea de decisiones, pero esto tiene que llegar hasta las municipalidades, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos niveles regionales y tenemos niveles locales. Ahora bien, hablando desde el punto de vista de la educación, ¿ya? Si es que a un director, y acá aprovecho para darle un mensaje a los directores o los padres de familia que nos están escuchando, si es que en el colegio se produce un evento, ya, o son alertados de que está habiendo un riesgo, por ejemplo, de una inundación, inmediatamente tienen que comunicarse al centro de operaciones de emergencia de su GEL. A ellos tienen que llamar. Entonces, todos los directores tienen que tener el teléfono del director del UGEL e inmediatamente llamar. Ya existen ahí los protocolos para que esto suceda. Luego, el director del UGEL llama al centro de operaciones del municipio. Entonces, ahí obviamente va a haber un chequeo de la información, porque también aprovecho, es un llamado a la población. Tenemos que dar información real, porque siempre los recursos son escasos, entonces no podemos distraer la atención de los recursos. Eso es bien importante. Y si es que la medida se puede resolver a nivel local, ahí acaba. Y si es que necesita mayores recursos, va escalando en los niveles que estoy señalando. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos ya de memoria cómo tiene que funcionar el esquema de comunicaciones. A toda la comunidad educativa tiene que ponerse en contacto con sus UGELes y establecer ya los planes de contingencia que se vienen desarrollando y saber qué hacer frente a una eventualidad. Y trabajar, con los alumnos también. Para eso iba. Además, hacerle entender a los padres que en una situación de emergencia y de riesgo, las decisiones que se toman desde los gobiernos regionales y del Ministerio de Educación no son apelables. Es decir, no me puedo poner a marchar para que mi hijo siga yendo a clases o para que vaya al local que se ha declarado que puede estar en peligro, ¿no es cierto? Efectivamente, acá la seguridad es lo primero. Entonces acá la comodidad pasa a un segundo plano inmediatamente. Aunque al final no pase nada, ¿no es cierto? O sea, no está condicionado a que el agua les llegue hasta las orejas cumplir las disposiciones que se están dando, porque justamente de eso se trata la prevención, ¿no? Así es. Acá, como dijimos al principio, tenemos que ubicarnos en el peor escenario. Todos. El transporte. El transporte. Entonces, respecto al transporte, los medios de comunicación, hablando de los medios de comunicación, probablemente muchos de ellos se van a interrumpir. Entonces, por ejemplo, yendo a las acciones que yo explicaba al principio de infraestructura, las aulas prefabricadas, ya estamos desplegando
las acciones para que estas aulas comiencen a ubicarse en almacenes regionales descentralizados donde estén en Lima, de manera que podamos estar nosotros más cerca de los eventos más pronto. que estos ocurren. Exactamente. Pero ese efectivamente es un elemento que también nos puede, afectar. Estamos hablando de una logística pues integral, ¿no es cierto? Así pero es. usted nos decía, por ejemplo, para la movilidad de los jóvenes, ¿no? De los niños. Claro, entonces ya pensando ya en la reconstrucción y un poco en línea con lo que Patricia nos estaba mencionando en términos de que hay medidas que van a tener que tomarse. Por ejemplo, la reubicación de colegios. Lamentablemente tenemos muchos centros educativos que se ubican en quebradas de los ríos, que nunca debieron haber sido construidos ahí, y ahí están. Pero están porque hay una población en ese mismo lugar. Y no solo el colegio debería ser reubicado, sino también la población. Efectivamente. No, el problema es grande, como tú señalas, pero digamos, ahora en este momento... Los colegios, primero. Así es. Los niños. Yo mi cabeza está en los colegios. Entonces, acá lo que tenemos que hacer en muchos casos, y lo hemos hecho ya en Chosica, y costó mucho, recuerden, costó mucho. ¿Ya? Y vamos a tener que reubicar a los colegios. Entonces, efectivamente, cuando ponemos en zonas relativamente más seguras, van a ocurrir problemas de transporte, en que de repente las mamás, los papás, pues tienen que trasladarse más, hay elementos inclusive de seguridad. Entonces, ahí, por ejemplo, pueden surgir soluciones, iniciativas hasta más desde los propios distritos de esquemas de movilidad escolar que puedan comenzar a solucionar estos problemas y que progresivamente puedan ser atendidos. Eso fue lo que hicimos en Chosica, por ejemplo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. La verdad que ha sido sumamente interesante toda esta exposición y vamos a continuarla y repetirla permanentemente, porque así como con educación, los otros sectores también están tomando todos los casos de previsión, ¿no? Y ojalá no tengamos un niño demasiado fuerte, demasiado travieso o peligroso. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.